Entonces, vamos al PSPP. Yo ahora lo que tengo en vista de variables, ¿ya? Es la base de datos cargada completa. ¿Se acuerdan que en la clase anterior, la primera clase de hecho, les mostramos cómo se ingresaban las etiquetas, cómo se ingresaban los valores acá, cómo se ingresaban los valores perdidos? Esta base está completamente lista, ¿ya? Y en la vista de datos nosotros podemos ver, esto se demora un poquito, podemos ver que la base también está completa. Y esta base está importada y es la que les acabamos de subir. Y tiene esta extensión, es un archivo .zap, ¿ya? Que es el archivo que genera el SPSS y el archivo que también genera el PSPP. En la clase de hoy nos vamos a concentrar en la última variable que aparece en el archivo, que es la variable de satisfacción, ¿ya? No sé si ustedes han respondido alguna vez una escala Likert, una escala de estas de totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo, de muy satisfecho a muy insatisfecho. ¿Han respondido alguna vez una escala de ese tipo? Sí. Ya. En esas escalas, lo que se hace no es trabajar usualmente con la respuesta a cada una de las preguntas, sino que de todas estas preguntas se calcula un puntaje, ¿ya? Más o menos lo mismo que pasa en los certámenes, cuando de todas las preguntas que ustedes responden en un certamen, se calcula el puntaje y la nota global del certamen. Ahora, ya lo habíamos visto antes, pero antes de poder saber si de todas estas preguntas nosotros podemos calcular un puntaje, lo que tenemos que hacer es calcular la confiabilidad de ese puntaje que extraeríamos. Y para eso hay que ir a analizar fiabilidad, ¿cierto? Y en fiabilidad, perdón, esto ya estaba calculado. En fiabilidad entraríamos a un menú como este, entonces tenemos que ingresar cuáles serían las preguntas que consideraríamos en el análisis, que serían las últimas preguntas de la base, que son las preguntas de satisfacción. Y por alguna razón extraña, mi computador está súper Muestra, pegado y Marjorie, ¿sí? que a veces se usa la parte derecha del mouse, te muestra el nombre de la variable, no la etiqueta. Sí. Lo que pasa es que yo por alguna razón lo tengo súper pegado, entonces no quiero mostrar nada, porque se está quedando congelado con todas las acciones. Ya, sí, Entonces, miren, dale. lo que hay que hacer acá es, acá está con la etiqueta, lo que muestra, como decía Mario, es la etiqueta, no el nombre. Este de acá es el nombre de la variable y acá en la etiqueta yo puse el enunciado o la pregunta concreta que tiene el cuestionario. Entonces voy a seleccionar todas las preguntas que son de satisfacción y las voy a pasar acá. Y justamente acá se pasaron, pero no con la etiqueta, sino con el nombre. Entonces acá puedo revisar si efectivamente se pasaron las 13 preguntas de satisfacción. Hay dos estadísticos para calcular la confiabilidad, el coeficiente de confiabilidad por mitades y el alfa de Cronbach. El estadístico adecuado para esto, o el más adecuado, es el alfa, ¿ya? Entonces lo dejo ahí, pongo OK, y acá, en esta tablita, al final, yo tengo varios análisis realizados, pero al final, aquí aparece el cálculo de la confiabilidad de la escala de satisfacción. O sea, si yo fuese a sacar un puntaje de la pregunta 1 a la 3 en satisfacción, la confiabilidad sería de 0.81. ¿Alguno de ustedes recuerda si eso es bueno o malo? Una confiabilidad de 0.81. Buena. Es buena. De hecho, esa es la clasificación que da George y Mallory, que es buena. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, cierto? Ya. El siguiente paso es calcular el puntaje de esta escala, ¿ya? Insisto en la analogía, o sea, si tuviéramos 13 preguntas en un certamen, ¿cómo calculamos el puntaje? Para eso, lo que ustedes tienen que hacer es sumar las respuestas de los sujetos a cada una de las preguntas del cuestionario de satisfacción. Y lo podrían hacer a mano, de hecho mucha gente lo hace a mano y no sé por qué, ¿ya? Pero lo pueden hacer automáticamente con el sistema. Considerando que esta base de datos tiene 1400 casos, es mucho mejor pedir al sistema que haga el cálculo por nosotros. Para calcular un puntaje tienen que hacer lo siguiente: van a transformar y a una opción que tanto en el PSPP como en el SPS es tremendamente útil, que es la opción calcular, ¿ya? Y en calcular van a abrir una calculadora, que es esta de acá. Aquí nuevamente ya tenía iniciado porque ahora traté de probar todo antes de que empezáramos, ¿ya?
aquí va a aparecer la calculadora y lo que ustedes tienen que hacer es generar una variable nueva que va a aparecer acá, después de la pregunta 13, donde va a aparecer el puntaje que ustedes calculen. A esa variable hay que ponerle un nombre, y como cualquier nombre de variable en estos programas no puede partir con números y tampoco puede tener caracteres raros. Yo le voy a poner satisfacción total, así se va a llamar la variable que voy a generar, y lo que necesito es que sume las respuestas a cada una de estas preguntas. Eso se puede hacer de la siguiente manera. Hago doble clic en la primera pregunta, ahora aparece aquí, pongo más, hago clic en la siguiente pregunta, más, en la siguiente, más, y así sucesivamente, o lo pueden hacer de una manera más eficiente usando un comando que tiene el SPSS, que es el comando sum. Para el comando sum, ustedes ponen, ¿cierto? Suma al inicio, abren paréntesis, ponen la siguiente pregunta, coma, la siguiente pregunta, coma, y así lo van agregando sucesivamente, pero cuando las preguntas están de corrido, ¿ya? Ustedes pueden hacerlo aún más fácil y pueden poner la primera pregunta, to, la última pregunta, y ponen cierre paréntesis. ¿Se entiende? Entonces, en esta operación lo que yo estoy diciendo es que sume las respuestas desde la pregunta 1 hasta la pregunta 13. Ese sistema que yo les mostré hace un rato de satisfacción 1, satisfacción 2, satisfacción 3, etcétera, es útil cuando las preguntas están discontinuas, cuando tienen otras preguntas intercaladas. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es poner OK y miren lo que va a aparecer acá. Resaltó, pero vamos a tratar de volver. Perdón. Está un poquito incontrolable, no sé qué le pasa ahora. Después de la pregunta 13, después de la pregunta 13, aquí apareció satisfacción total, que es el puntaje calculado para cada uno de los sujetos. E insisto, como en esta base hay 1400 sujetos, se acaban de ahorrar un montón de tiempo con ese cálculo. ¿Tienen alguna duda hasta ahora de lo que estamos haciendo? ¿No? Profe, ¿dónde fue que apretó primero para empezar a sumar? Acá, en transformar, calcular. Ah, ya, eso, gracias. ¿Ya? Ahora, buena noticia para todos. Yo les subí un tutorial de esto hace poco. ¿Ya? Entonces hay un video tutorial con estas opciones en el Canvas. ¿Se entiende hasta ahí o no? ¿Sí? Sí. Ya. Ahora miren, en el SPSS, que es el paquete estadístico que nosotros les decimos que es de pago, ¿ya? Yo voy a ir a abrir la base de datos. Es una base de datos reciente, entonces, porque la abrí hace poco. Y tiene un formato bastante similar al de ¿cómo se llama? El PSPP. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver que tiene una vista que es la vista de datos donde aparecen los datos. Obviamente el programa es mucho más bonito. Y en vista de variables aparece la lista de variables exactamente con el mismo formato del PSPP, pero es más bonito. Y funciona exactamente igual. Entonces, para hacer el cálculo de la variable que va a sumar todas las preguntas de satisfacción de la 1 a la 13, se hace lo mismo. Se va a analizar, se da escala para calcular la confiabilidad primero. Acá obviamente hay muchas más opciones. ¿Ya? Aquí funciona igual, entonces hay que tomar todas las preguntas de satisfacción y pasarlas al lado, porque si acá están las variables con las que voy a trabajar, entonces tengo que pasarlas al sector de trabajo. Y obviamente este programa tiene más opciones de cálculo, pero sigue siendo la mejor opción el alfa de Cronbach. Y aquí uno puede poner como una especie de subtítulo al cálculo que va a hacer. Entonces puede poner, por ejemplo, confiabilidad de la escala de satisfacción. ¿Sí? Y si pongo aceptar, ¿cierto? Aparece acá el cálculo de la confiabilidad. ¿Ya? Para hacer el cálculo del puntaje total funciona exactamente igual, entonces tengo que ir a transformar, calcular variable, y nuevamente, recuerden que la lógica acá
es que voy a calcular, quiero ver la base de datos. Recuerden que la lógica acá es que quiero generar una variable nueva que va a tener el puntaje total, ¿ya? Entonces voy a generar la variable satisfacción total y funciona con el mismo procedimiento. Tengo que usar el comando sum desde la primera to a la última, y si quisiera hacerlo de manera discontinua tendría que ponerlo así. Quizás alguno de ustedes se pregunta si esto se puede hacer escribiéndolo, y sí, ustedes pudiesen escribirlo así. Satisfacción 0,5, voy a copiar para que sea más rápido. Satisfacción 0,6, satisfacción 0,7, satisfacción 0,8, satisfacción 0,9, satisfacción 10, satisfacción 11, satisfacción 12, coma, y así va a ser exactamente la misma sumatoria. Tienen que tener cuidado de haber hecho bien el cálculo, porque si no, perdón, no bien el cálculo, tienen que tener cuidado de haber escrito bien el nombre de las variables, porque si no, no lo va a hacer. Voy a equivocarme adrede y voy a quitar esa coma, y si la quito, ¿cierto? Me dice que no se puede, porque está mal escrito, entonces me va a rechazar el cálculo. Sin embargo, si pongo la coma, va a aceptar, y nuevamente quiero volver a la base de datos. Aquí apareció mi variable satisfacción total, igual que en el PSPP. Por eso estamos usando el PSPP, porque es gratuito, pero los habilita para poder prepararse para usar este otro programa estadístico, ¿ya? El PSPP copia esto, de hecho el nombre incluso es un guiño al SPSS. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Tienen alguna inquietud o alguna duda? Chicos, ¿están ahí? Está bien, profe. Vamos bien, creo. Vamos bien, ya. No sé si revisaron algo sobre la T-Student o el coeficiente de correlación de Pearson. Había 2 boletines sobre eso. De hecho, el boletín de correlaciones era de la semana pasada. ¿Vieron algo de eso? Ya, Sí, lo el vamos a boletín ver. que salía en Canva. Sí, ese boletín. Sí. Miren, les voy a mostrar, vamos a ver específicamente una correlación entre dos variables numéricas. Esta ahora es una variable numérica porque es un puntaje, y también tenemos otra variable numérica en esta base de datos que es la edad. Entonces ahora vamos a ver si se correlacionan ambas. En otras palabras, si la edad del sujeto se relaciona con la satisfacción académica que éste reporta, pensando que acá estamos trabajando solamente con alumnos universitarios en esta base de datos. Para calcular una correlación entre dos variables, en el PSPP ustedes van a analizar y tienen que ir a correlación bivariada, ¿ya? En correlación bivariada hacen clic, ¿ya? Y aquí es bien sencillo, tienen que ingresar las variables que quieren correlacionar. En este caso, como les había dicho, la variable edad y la variable satisfacción total. ¿Sí? No hay más opciones acá, ya solamente podemos marcar las correlaciones significativas, pero no hay más opciones de análisis porque por defecto el PSPP solamente calcula un coeficiente de correlación que se llama coeficiente de correlación producto momento de Pearson. Entonces, es la única opción que hay, yo marco OK, y aquí me va a informar la correlación en la hojita de atrás. Apareció acá algo que se llama matriz de correlación. Se llama matriz porque tiene las variables por este lado, ¿cierto? Como columnas, y también tiene exactamente las mismas variables como fila. Entonces, por ejemplo, en este casillero muestra la correlación entre edad y satisfacción, y en este casillero muestra la correlación entre edad y edad. Obviamente, como acá está mostrando la correlación de la variable consigo misma, aparece un 1, no porque sea una correlación perfecta, sino porque acá informa la covarianza de ambas variables, ¿ya? En este caso acá también muestra la correlación entre satisfacción y satisfacción total, satisfacción consigo misma, ¿cierto? Por lo tanto, también es de 1. Y en este casillero muestra la correlación entre satisfacción y edad,
Por lo tanto, este casillero es exactamente el mismo resultado que este de acá, porque en ambos lados, de manera distinta, con un orden distinto, se está mostrando la correlación entre edad y satisfacción, ¿sí? Por eso, cuando se informa la matriz de correlaciones, estos casilleros de acá no se informan porque muestran la correlación de la variable consigo misma y solamente se muestra un lado de estos dos, porque este lado repite este otro. Entonces, en ciencia nosotros evitamos la redundancia y omitimos esa información. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí o no? Sí. ¿Sí? Voy a mostrarles, no tengo más variables numéricas, pero para que ustedes lo puedan ver con mayor facilidad, quiero mostrarles cómo es una matriz de correlaciones un poquito más compleja. A ver, voy a ir a analizar, correlación bivariada, vamos a meter otra variable acá al juego. No sé qué otra variable tengo que pueda ser numérica. Cantidad de hijos. Horas que se trabaja de manera remunerada y cantidad de asignaturas reprobadas. Esas son numéricas, ¿ya? Si lo hago, y si se dan cuenta no nos demoramos nada y acabamos de procesar 1400 casos, esta es la nueva matriz de correlación. Nuevamente aparecen las variables que elegí, edad, satisfacción, cantidad de hijos, hora, cantidad de asignaturas, y aparecen las mismas como filas. Edad, satisfacción, cantidad de hijos, hora y cantidad de asignaturas. Entonces tenemos la matriz de correlaciones y acá se empieza a trazar una diagonal donde aparece la correlación de la variable consigo misma, por lo tanto esa correlación no se informa, y acá va a aparecer, por ejemplo en este caso, la correlación entre edad y cantidad de hijos, que es de menos 0.32, y en este caso aparece cantidad de hijos y edad menos 0.32, o sea, exactamente lo mismo. Si trazamos una diagonal aquí, las correlaciones que aparecen por sobre la diagonal son un reflejo perfecto de las que aparecen por debajo. Por eso, si ustedes van a informar una matriz de correlaciones como esta, se informa solamente uno de los dos lados. ¿Ya? Yo no he visto, Marjorie, no sé si tú manejas algo, si hay algún consenso de si se informa el de arriba o el de abajo, porque yo he visto ambos. No existe consenso, yo también he visto ambos. Solamente que no sé, el consenso yo creo que es que no se repita la información, porque obviamente es la misma, diagonal arriba o diagonal hacia abajo. Claro, o sea, o se informa este pedazo de acá, o se informa este pedazo y probablemente Sí. quizás haya alguna especie de consenso por revista, o sea que una revista específica prefiera uno de los dos lados de la diagonal. Pero eso, ahora vamos a volver a esta correlación que es la que estábamos analizando, y si recuerdan lo que decía el boletín, y es importante que lo vayan leyendo y lo vayan analizando, cuando hablamos de coeficientes de correlación hay que leer dos cosas. Lo primero que hay que leer es el valor de la significación estadística, ¿ya? Que es este valor de acá. Acá aparece como sign, ¿ya? En el SPSS aparece como sig, ¿ya? Y en otros programas aparece como valor P. Este valor, para que sea estadísticamente significativo, tiene que ser menor a 0,05 y es lo primero que ustedes leen de una correlación. Si es menor a 0,05, significa que la correlación es estadísticamente significativa, o sea, de esta muestra de 708 sujetos se puede generalizar a la población, ¿ya? Si fuese mayor o igual a 0,05, significa que no es estadísticamente significativa, por lo tanto el resultado se pudo deber a mero azar y no puedo extrapolar esta correlación que encontré en la muestra a la población. Ustedes siempre tienen que recordar que cuando yo de una población, por ejemplo, los 1500 alumnos de la Facultad de Medicina, elijo una muestra de 500, no me interesa la muestra de 500, me interesa la población y voy a usar la muestra para generalizar los resultados a esa población de referencia, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿sería estadísticamente significativo, sí o no? Sí. Sí es estadísticamente significativo. Excelente. Luego, una vez que es estadísticamente significativo, solamente si lo es, vamos a leer el valor del coeficiente de correlación de Pearson, ¿ya? Aquí hay que leer dos cosas. Lo primero, el signo. Si el signo es positivo, significa que la correlación es directa. O sea, cuando una variable es mayor, la otra variable también sube. Y si es negativo, significa que la correlación es inversa. O sea, cuando un valor es mayor, la otra variable tiende a ser menor. ¿Esta correlación es positiva o negativa? Negativa. Por lo tanto, a mayor edad, Menor satisfacción. ¿se entiende? Eso es, ¿ya? Ahora, si hubiese sido positiva, significa que a mayor edad
mayor satisfacción. Pero en este caso no, los más viejos están menos contentos. ¿Entiende? Y lo tercero que hay que ver es el valor absoluto de este número de acá. ¿Ya? Este valor de acá indica la intensidad de la correlación. Cuando este valor, de acuerdo a unos estándares que establece Cohen para ciencias sociales y de la salud, es de 0.1, cercano a 0.1, es una correlación débil, técnicamente se llama tamaño del efecto pequeño. Cuando esta correlación es de 0.3, es un tamaño del efecto medio o una correlación moderada, y cuando es de 0.5 es una correlación intensa o una correlación con tamaño del efecto grande. Esta correlación sería intensa, moderada o débil. 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 Entonces tenemos una correlación estadísticamente significativa, inversa y débil. ¿Sí? A mí sí me gustaría agregar algo que tiene que ver con el signo de la correlación, porque técnicamente la correlación no mide causalidad, sino que mide asociación. En este caso, que edad está asociado con satisfacción total. Pero no que existe un efecto de edad sobre satisfacción total. Entonces, las correlaciones en general son un buen indicio, sobre todo cuando uno se fija en los signos, para hacer otro tipo de análisis que se llaman regresiones, donde ahí sí el investigador establece causalidad. Entonces, lo que nos está diciendo esta correlación negativa y que es tan bajita, tan débil, es que existen otros muchos factores o variables que no son edad, que pueden tener un efecto o que nos pueden ayudar a clarificar que tienen un efecto en la satisfacción de las personas. Y edad aporta muy poco, entonces tienen que haber otras variables que no estamos incluyendo en nuestro análisis, que nos pueden ayudar a explicar mejor la satisfacción de una persona. Pero el signo, al menos acá, ya nos da una idea de que se podría considerar después en una regresión el ver, por ejemplo, cómo la satisfacción total varía dependiendo de diferentes rangos etarios, que podría ser interesante. Pero es importante que sepan eso, porque usualmente cuando uno mira los signos de las correlaciones, inmediatamente piensa en causalidad, pero el test estadístico apropiado para causalidad es la regresión, no la correlación. Ahora, una cosa que también había mencionado Marjorie cuando estábamos armando el boletín sobre esto y que me parece súper importante, es que estos tramos de Cohen, que yo les acabo de mencionar, esto de que punto 1 es débil, punto 3 es moderado y punto 5 es intenso, depende de la disciplina. En ciencias sociales y de la salud y en educación, esos son los tramos considerados débil, intenso y moderado, pero en otras disciplinas una correlación de punto 5, punto 7 puede considerarse muy débil. ¿Ya? Entonces siempre el tramo de interpretación de estos valores depende de la disciplina. Probablemente no sea, y si ustedes empiezan a trabajar en farmacología, quizás los estándares que trabajan en farmacología son mucho más exigentes. En el análisis demográfico, por lo general una correlación fuerte se considera de 0,8 hacia arriba, 0,8, 0,9. Son más estrictos, más exigentes. Entonces eso es importante que lo manejen, ¿ya? Ahora miren, esta correlación, como les decía, es solamente la correlación de Pearson, y para que se pueda usar Pearson, las variables numéricas deberían distribuirse de manera normal. Eso no lo sometimos a prueba, pero si no fuese el caso, deberíamos utilizar otro coeficiente de correlación que se llama Spearman. El PSPP no calcula Spearman, pero sí lo hace el SPSS. Entonces, en el SPSS, si ustedes lo quieren bajar en algún momento, el procedimiento es muy similar, se van a analizar aquí. El menú es correlaciones, en correlaciones bivariadas, ¿ya? Porque obviamente hay un montón de tipos de correlaciones distintos, ¿sí? Y en bivariadas, ustedes hacen exactamente lo mismo. Seleccionan las dos variables que quieren relacionar, que eran satisfacción y edad. No vamos a meter las otras por ahora. Y acá tiene por defecto Pearson, pero si quisieran calcular el de Spearman, es tan sencillo como calcular el botoncito de acá, o sea, el casillero de acá. Poner un clic en el casillero de ahí, ponen aceptar. Y aquí aparecen entonces las correlaciones. Aquí apareció la matriz de correlaciones de Pearson, y acá como matriz de correlaciones no paramétrica aparece la correlación de Spearman. ¿Ya? Si se dan cuenta, las correlaciones son bastante similares. ¿Ya? Aquí es de menos 0.16 y acá es de menos 0.17. ¿Sí?
y en ambos casos las correlaciones serían estadísticamente significativas. Si ustedes se preguntan por qué el valor de acá no es exactamente el mismo que encontramos en el PSPP, no es que estén haciendo cálculos distintos, sino que la base que yo les subí al Canvas es más pequeña, es solamente de 224 casos, y acá estábamos trabajando con 708. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, la forma de hacer el cálculo es bastante similar. También vamos a tener la matriz de correlaciones. En la matriz de correlaciones, si yo trazo una diagonal, los resultados que están por arriba son los mismos que están por abajo. En el caso de Spearman es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre Spearman y Pearson? Pearson requiere que las variables sean numéricas y Spearman puede trabajar con variables numéricas u ordinales, ¿ya? En segundo lugar, Pearson requiere que las variables se distribuyan de manera normal y que no tengan casos atípicos, y Spearman no tiene ese tipo de requisitos. La pregunta es entonces, ¿por qué si Pearson pide tantas cosas, mejor no me quedo, y Spearman no pide nada, por qué no mejor me quedo con Spearman, que no tiene ninguna exigencia en particular? El tema es que las pruebas no paramétricas en general son menos potentes, por lo tanto es más probable que se le pasen de largo algunas correlaciones o algunas diferencias y no las detecten. Por eso las pruebas paramétricas son las mejores, pero son mucho más complejas porque hay que cumplir con algunos supuestos para poder emplearlas. ¿Ya? No sé si tienen algún comentario, alguna inquietud sobre esto o algo que quieran agregar. Yo quería agregar que en el caso también de muestras muy pequeñas, sobre todo cuando uno está estudiando o tiene que aplicar una encuesta o tiene muestras muy pequeñas, estoy hablando de 50 casos o menos, se sugiere el uso de Spearman, principalmente porque se trata de muestras muy pequeñas. El tipo de test que estamos trabajando, como el Student o ANOVA o el Pi cuadrado, son muy sensibles al número de casos de la muestra. Entonces, mientras más la muestra es muy pequeña, pueden haber errores como, por ejemplo, apoyar una hipótesis que no debería ser apoyada o al revés. Más frecuente lo primero, pero se pueden apoyar hipótesis que en realidad no tienen sustento o evidencia para ser apoyadas. Entonces ahí siempre la alternativa no paramétrica está disponible, pero lamentablemente el PSPP no lo hace. En el SPSS está a un clic, ¿cierto? Marco un casillero y lo puedo calcular. Ya, esta es una de las pruebas que ustedes pueden hacer. La otra alternativa es que ustedes quieran comparar grupos. Por ejemplo, si yo quisiera comparar a hombres con mujeres, si quisiera comparar a los que han reprobado asignaturas con los que no han reprobado asignaturas, si quisiera comparar, por ejemplo, sujetos de universidades privadas o tradicionales, o sujetos que se atienden en hospitales públicos y se atienden en hospitales privados, cada vez que quiera comparar dos grupos, la prueba que hay que usar es otra que se llama TD-Student. ¿Por qué? Porque en este caso ambas variables son numéricas. En este caso ambas variables son numéricas y Spearman hubiese podido trabajar con dos variables que fuesen ordinales. Pero cuando quiero comparar hombre y mujer se refiere a la variable sexo y esa variable es categórica. Entonces, si tuviera una variable categórica de dos grupos y una variable numérica, la alternativa es la TD-Student. Vamos a partir nuevamente con el PSPP mostrando cómo sería. En este caso hay que ir a análisis, comparar medias, y cuando quiero comparar grupos distintos se usa la prueba TD-Student para muestras independientes. Por ejemplo, si quiero comparar alumnos de medicina y alumnos de enfermería, hombres, mujeres, etc. ¿Ya? Si quiero comparar al mismo grupo en dos momentos distintos, por ejemplo, un pretest y un post-test, o al iniciar el semestre, al terminar el semestre, ¿ya? O quiero comparar la misma métrica, pero en dos áreas distintas, por ejemplo, si quisiera comparar su promedio de notas en una asignatura con el promedio de notas de otra, pero son los mismos sujetos, se usa la TD-Student para muestras relacionadas. No sé por qué el PSPP le habla de muestras emparejadas, habla de muestras emparejadas, pero ahora lo que vamos a ver es cómo se comparan dos grupos distintos, o sea, TD-Student para muestras independientes. Para eso, se me cayó el PSPP, ¿ven? Sí, no, sí. Pero lo vamos a hacer en el SPSS. ¡Uy, qué terrible esta cosa! Ah, bueno, ahí se cerró, pero lo vamos a volver a abrir. ¡Oh, señor! El tema es que lamentablemente no puedo desocupar mucha más memoria de mi computador tampoco porque tengo que usar algunos programas que tengo aquí. Pero bueno, vamos a mostrarles con el SPSS mientras se carga el PSPP. Con el SPSS el procedimiento es analizar, comparar medias, y aquí obviamente está casi el mismo menú.
TStudent para muestras independientes, para muestras relacionadas, aquí aparece bien el nombre, y para una muestra, que es cuando yo tengo una muestra y quiero compararlo con un parámetro poblacional, con un dato que tengo de la población. Pero en muestras independientes se comparan dos grupos distintos. Muestras independientes, y va a aparecer este cuadro de diálogo, ya nuevamente lo mismo. Acá están las variables con las que voy a hacer el análisis, acá está el listado de todas las variables de mi base de datos. En el casillero de arriba se mete la variable numérica, que en este caso sería la variable satisfacción. Y en el casillero de abajo se mete la variable categórica, que en este caso sería la variable sexo. ¿Ya? No me deja aceptar porque necesito definir los grupos. Tengo que decirle cuál era cada uno de los dos grupos de la variable sexo. Entonces voy a definir grupo y acá se informan por el código. Hombres yo lo tenía codificado como 1 y mujeres lo tenía codificado como 2. Entonces pongo continuar, pongo aceptar y se hace el cálculo. Aquí están las dos tablas que aparecen en la TStudent, ¿ya? Aquí aparece primero una tablita con los descriptivos, aparece el n de cada grupo, la media y la desviación típica o desviación estándar, ya aquí por un problema de traducción aparece como desviación, y ya podemos ver que los hombres presentan mayor satisfacción que las mujeres. Los hombres tienen 47 puntos de satisfacción, las mujeres tienen 46. Pero, y de hecho ya es distinto, o sea, sabemos que hay diferencias, pero hay diferencias en la muestra. Y a mí no me interesa si hay diferencias en la muestra, me interesa si de esta diferencia yo puedo identificar una diferencia en la población. Para eso tengo que ir a la TStudent y como nada puede ser fácil en la vida, hay dos valores T, hay dos grados de libertad asociados a cada valor T y hay dos significaciones estadísticas. ¿Cuál de las dos leo? Va a depender de este dato de acá. El proceso tradicional para calcular la prueba TStudent asume que las varianzas de ambos grupos son iguales, o sea que ambos grupos son igual de homogéneos, ¿ya? Pero, como no siempre los dos grupos son igual de homogéneos, ¿ya? Hay una opción, hay un cálculo alternativo cuando no son homogéneos, cuando un grupo es mucho más diverso que el otro. Entonces tengo uno si los grupos fueran igual de homogéneos y otro si los grupos fueran distintamente homogéneos. O sea, si hubiese homosediasticidad o heterosediasticidad, que ese es el concepto. Para saber entonces cuál leo, voy a tener que ver primero esta prueba que aparece acá, que es la prueba de igualdad de varianzas de Leven. La prueba de igualdad de varianzas de Leven establece como hipótesis que las varianzas son distintas, ¿ya? Por lo tanto, lo que tengo que hacer es refutar esa hipótesis y voy a tener que leer la significación de la prueba de Leven. Si la significación es menor a 0,05, significa que las varianzas son distintas. Por lo tanto, hay que leer el de abajo porque no se asumen varianzas iguales. Si la significación de Leven fuera mayor a 0,05, significa que las dos varianzas son iguales, por lo tanto, asumo varianzas iguales. En este caso, ¿las varianzas son iguales o no son iguales? Les repito. ¿Son iguales? Bueno, Son iguales. Son iguales. Como P es mayor a 0,05, no puedo asumir que son distintas, por lo tanto asumo que son iguales, lo que significa que voy a leer este valor de arriba, este valor T de acá. El valor T de abajo no me sirve porque, ¿cierto?, no es aplicable en este momento. Este es el valor T, estos son los grados de libertad que me sirven y esta es la significación estadística, pero si vieron el boletín y alcanzaron a ver el tutorial, se van a dar cuenta que lo que hay que leer de acá es solamente la significación, ¿ya? Tengo que leer la significación de la TStudent. Si, y acá nuevamente, otra regla de decisión, si el valor P de la TStudent es menor a 0,05, significa que hay diferencias estadísticamente significativas. Si es mayor a 0,05, significa que no hay diferencias significativas. En este caso, ¿hay diferencias significativas o no hay? no. No hay diferencias. Eso significa que, justamente porque no alcanza a ser estadísticamente significativo, estos dos valores de acá son diferentes en la muestra, pero no alcanzan significación estadística para asumir que esa diferencia ocurre también en la población. ¿Se entiende? Hay hartos pasos, pero no es tan difícil tampoco
calcularlo. Sí, Lo vamos a hacer. no, yo quería agregar solamente que, bueno, que ahí nuestra hipótesis de investigación hubiese sido que existen diferencias en satisfacción total entre hombres y mujeres. Como la significancia es mayor a 0,05, que es nuestro umbral, tenemos que rechazar esa hipótesis, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijaron en los estadísticos descriptivos, que era la media y la desviación estándar, ya algo denotaban de que los grupos que estábamos comparando, que eran hombres y mujeres, eran bastante similares, tenían una media muy parecida y una desviación estándar muy parecida. Entonces es súper importante que cuando nosotros empecemos a hacer este tipo de pruebas de hipótesis, siempre prestemos atención a los descriptivos, porque usualmente ellos ya nos dan una idea de si los grupos son efectivamente tan distintos o no, ¿ya? Ahora es súper importante fijarse en la desviación estándar también, porque a veces las medias son muy parecidas, entre hombre y mujer en este caso, pero la desviación puede ser muy distinta. Eso significa, por ejemplo, que la variabilidad dentro de cada grupo está diciendo que es muy grande. O sea, tienen medias parecidas entre hombres y mujeres, pero las mujeres que hay son muy distintas entre sí, o los hombres que hay dentro de ese grupo son muy distintos entre sí. Entonces es importante fijarse en los descriptivos también, porque iluminan un poco el camino para que el investigador después diga, ya, sí, creo que podría hacer este tipo de hipótesis o no, o espero que me aparezcan diferencias significativas o no, dependiendo de qué es lo que dicen los descriptivos. Estoy tratando de cargar con el PSPP para que se den cuenta que es el mismo, pero ahora no aparece el archivo. Y este programa es nefasto, pero esto es como lo mismo, pero más barato. El doctor Simi como que no resultó con el PSPP, fíjate. Es que no, como que... ¿Cómo es No, posible? resulta todo en PSP. El Mac. Sí, Sí, no, sí, el a Mac. mí me corre, pero ni se da cuenta. ¿Sí? El Twitter te da cuenta, pero la otra no corre bien. El Mac Sí, es que debe sabe ser- que... Yo creo Sí. que tu Mac, Cristian, es muy selectivo. Escupe el programa porque es gratuito. Sí, lo que pasa es que estos programas también generalmente los adaptan para... Ah, mira, es que estoy tratando de buscarlo y se supone que está como .zap y no aparece, pero les apuesto que si pongo todos los archivos, ahí aparece y lo va a abrir bien, pero no lo quería abrir cuando lo estaba buscando y lo abrió bien, ¿ven? Entonces ponen todos los archivos y lo abres, qué terrible. Ya, pero bueno, les voy a mostrar cómo hacer la TDStudent para muestras independientes con el PSPP. Es el mismo procedimiento, comparar medias, prueba TDStudent para muestras independientes y aparece un cuadro de diálogo muy similar, aunque no tan bonito, y arriba, igual que en el otro caso, tienen que poner la variable numérica, ¿ya? No, esa numérica, esa no, ¿ya? Y abajo ponen la variable categórica. Acá deja poner una sola variable categórica. Si se dan cuenta, acá ustedes pudiesen poner más numéricas, ¿ya? ¿Qué pasaría en este caso? Haría la comparación de sexo en satisfacción, de sexo en ingreso y de sexo en NEM por separado. Pero ustedes pueden hacer varios contrastes simultáneamente, ¿ya? Y nuevamente no me deja decir OK, igual que en el SPSS, porque tengo que definir los grupos y decirle que los hombres eran 1, las mujeres eran 2, poner continuar y poner OK. Y aparece el t-test acá con la misma estructura, más feita eso sí, pero la misma estructura que en el SPSS. Aparece la tabla de descriptivos acá con la media ya de hombres, la media de mujeres es la misma, porque acá estamos trabajando ahora sí con la misma muestra. Si se dan cuenta, los hombres reportan estar más satisfechos que las mujeres, ¿sí? Y nuevamente, la prueba de leer me dice, ¿cuál tengo que leer? ¿Cuál te tengo que leer? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Cuál T tengo que leer? Porque acá hay un valor T, acá hay otro valor T. ¿Cuál leo? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. El de arriba, súper bien. Entonces leo acá el de arriba y esta es la significación del T de Student. Esto significa que hay diferencias estadísticamente significativas o no las hay. No las hay. No las hay, por lo tanto esta diferencia se debe solamente a azar muestral. Una pista para que recuerden un poquito qué significa es que las hipótesis estadísticas
suelen ser hipótesis de efecto. Entonces, hay dos procesos básicos en estadística, que relacionar o comparar, ¿cierto? Y el efecto en relacionar sería que hay relación, ¿ya? Y el efecto al comparar es que hay diferencias, ¿ya? La hipótesis de investigación siempre es que hay relación o hay diferencias, y la hipótesis nula es que no hay relación o no hay diferencias, ¿sí? Entonces, esto no es estadísticamente significativo, por lo tanto, no hay diferencias. Lo vamos a hacer con otro dato. Vamos a comparar los niveles de satisfacción académica ahora de... Sí, dime. ¿Sí? Eso solo aprovechando. ¿Y cuándo colocaba eso de que no hay relación? No hay diferencia y no hay relación. ¿En qué momento lo colocaba? ¿Se lo planteaba? Lo que pasa es que esa hipótesis o ese contraste de hipótesis ya está implícito en este caso, ¿ya? Cuando tú vas a comparar a dos grupos en torno a una variable numérica, tu hipótesis de investigación implícita es que hay diferencias en la satisfacción entre hombres y mujeres, ¿sí? Y eso dentro del proceso de la T-Student ya implica o incluye la idea que tu hipótesis nula sería que no hay diferencia entre estos dos grupos, ¿ya? La T-Student, el R de Pearson, la ANOVA, todas las pruebas de análisis inferencial bivariado de a dos variables que vamos a ver ahora, trabajan con una hipótesis ya de investigación, aunque tú hagas el análisis y no la plantees, la hipótesis está, ya, porque así funciona el análisis, y la hipótesis nula siempre es que no hay algo. En el caso de la correlación de Pearson o la correlación de Spearman, la hipótesis nula es que no hay correlación. Y en el caso de la T-Student, la hipótesis nula es que no hay diferencia. ¿Sí? Entonces, aunque tú no plantees la hipótesis formalmente en tu trabajo de investigación, esa hipótesis siempre estuvo presente porque el análisis la incluye. No sé si se entiende. Es una conceptualización más bien técnica, porque lo que se dice en todos los libros cuando uno analiza o lee sobre las pruebas de hipótesis es que lo que se pone a prueba es la hipótesis nula. Y la hipótesis nula es que no existe relación. En cambio, la hipótesis de investigación es que sí existe relación entre una variable A y una variable B. Pero simplemente es la misma versión, pero mirándola como en blanco y negro. Que sí existe, no existe. Lo que pasa es que, claro, esta probabilidad acá, o este valor que aparece aquí, técnicamente es la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta en la población. Entonces, por eso tú tienes que lograr que la probabilidad que tiene la hipótesis nula de ser cierta sea lo menor posible. Por eso P tiene que ser menor a 0,05. O sea, la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta tiene que ser menor al 5%. Y si la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta es menor al 5%, entonces tu hipótesis de investigación, que es justamente el opuesto, tiene una probabilidad de ser cierta de más del 95%. No sé si se entiende. Ya, y aprovechando ahora, ¿Sí? cuando habló de la correlación, los hombres con el nivel de satisfacción, y luego separa a las mujeres con su nivel de satisfacción, y luego ve si las diferencias son significativas. De eso se trata. Claro. Cuando me sirvió la correlación fue para ver si había esa relación entre el sexo y el nivel de satisfacción. No. Perfecto. Mira, no, son análisis distintos. Son análisis para preguntas distintas. Acá los podemos ver porque acá no se borraron. Acá lo que nosotros estábamos viendo era la relación entre edad y satisfacción, y es una pregunta bivariada, ¿ya? O sea, porque ves si hay relación entre dos variables, ¿sí? Y ese es un análisis, y acá hay otro análisis que también es bivariado porque está satisfacción y sexo, ¿ya? Estoy tratando de ver si ambas variables se vinculan entre sí, pero son preguntas distintas. Entonces, la correlación es la estrategia que vas a utilizar cuando las dos variables sean numéricas o cuando las dos variables sean ordinales. Ahí usas correlación. Si tienes una variable categórica, como sexo, y una variable numérica, tienes que utilizar T-Student para comparar dos grupos, pero si tuvieses más de dos grupos, ya no puedes usar T-Student, y eso es lo que vamos a ver en la próxima sesión, porque si tienes dos grupos o más, hay que usar otra prueba que se llama ANOVA de un factor. ¿Sí?
Entonces, si quiero evaluar la relación entre dos variables, tengo las siguientes opciones. O las dos son numéricas, entonces veo correlaciones, o una es numérica y la otra es categórica, y ahí tengo que ver cuántos grupos forma la categórica para ver si uso T-Student o ANOVA, y la otra opción es que las dos sean categóricas, y en ese caso se usa otra prueba que se llama G². Ahí está. A ver, esto cuando la correlación, las correlaciones cuando hizo edad y satisfacción personal, en algún momento se dijo, no sé si que la correlación por sí sola no bastaba. Claro, No lo fue. que pasa es, claro, lo que pasa es que ninguno de estos casos, ¿ya? Ninguno de estos casos basta para establecer causalidad. Lo que yo logro establecer es que hay covariación, que la edad covaría con la satisfacción o que hay diferencia en la satisfacción entre hombres y mujeres. Pero no puedo decir que el hecho de ser mayor te deja menos satisfecho o que el hecho de ser hombre te vuelve más satisfecho. No hay causalidad, simplemente sé que las dos variables se relacionan o se asocian. Bien, ok. Ya, Claro, mira, entonces, y en este caso me interesa ver causalidad, entonces sería otro test, que es la regresión. Por eso que es importante y una forma Perfecto, sí, eso. útil de aprenderse este tipo de test es que primero, como condición inicial, es que tienen que saber distinguir los niveles de medición de las variables. Entonces, dependiendo del nivel de medición, yo después voy a poder identificar si relaciono una numérica con una categórica o una categórica con otra categórica, cuál es el tipo de más apropiado para esa relación o para esa causación. Es súper importante que ahora que estamos viendo pruebas de hipótesis, si tienen algunas dudas sobre las variables, vuelvan a revisar el material sobre los niveles de medición, porque les va a aclarar mucho, les va a ser de mucha utilidad para entender mejor la materia de pruebas de hipótesis. ahora es súper importante que entiendan, claro, que finalmente estas son opciones de análisis bivariado, ¿ya? Y que el definir cuál es el análisis que tengo que utilizar, si es correlación, si es T, si es ANOVA, depende del nivel de medición. Entonces, si no logran identificar eso, les va a ser muy difícil más adelante poder avanzar en los análisis estadísticos. Vamos a hacer un último ejemplo para cerrar, ¿ya? Y en este ejemplo me voy a ir al PSPP para tratar de hacerlo desde acá, no sé si se va a caer o no, pero voy a hacer otra T-Student, pero en lugar de sexo voy a usar otra comparación. Voy a comparar los niveles de satisfacción de la gente que ha reprobado y que no ha reprobado asignaturas. Por lo tanto, me voy acá, podría simplemente quitar la variable sexo, o si quiero limpiar todo, pongo reiniciar, ¿ya? Voy a reiniciar, entonces voy a ir a buscar una variable que se llama ha reprobado asignaturas, la voy a poner acá abajo. En reprobar asignatura los valores son distintos. Los que han reprobado asignaturas tienen un 1 y los que no han reprobado asignaturas tienen un 0. Y tengo que poner acá arriba la variable numérica, ¿ya? Que sería satisfacción total. Luego que tengo todos esos datos, pongo OK y aquí está, ¿cierto? Acá se calculó la nueva T-Student. Miren acá lo siguiente. Tengo 61 alumnos que sí habían reprobado una asignatura y tienen 44 puntos en satisfacción y 161 alumnos que no habían reprobado asignaturas y que tienen 47 puntos en satisfacción. ¿Quiénes están más satisfechos? ¿Los que han reprobado o los que no han reprobado? Los que no han reprobado. Los que no han reprobado. Pero eso está ocurriendo en esta muestra. Nuestra pregunta, y por eso se calcula la T-Student, porque obviamente 47 es distinto a 44, eso no lo discute nadie. Nuestra pregunta no tiene que ver con esta gente, sino con si yo puedo extrapolar y decir que en los alumnos universitarios, los que no han reprobado asignaturas están más satisfechos. Entonces, para eso voy a ver la tablita de abajo. Recuerden, acá nuevamente hay dos valores T, ¿sí? Tengo que saber cuál tengo que leer y para eso leo primero la del Leven. La significación del Leven es de punto 78. ¿Es mayor o menor a 0,05? Mayor. Entonces, Mayor. ¿hay diferencias significativas o no?
Puede ser. No. Recuerden lo siguiente, que la prueba de nulidad siempre es una prueba de nulidad del efecto, que no hay. Entonces, si esto no hay. es mayor a 0,05, no hay diferencias significativas entre las varianzas, por lo tanto, se asume igualdad de varianzas. Por lo tanto, ¿qué te tengo que leer? ¿La de arriba o la de abajo? De arriba. La de arriba. Y acá estos dos valores son importantes para informarlos, pero el valor clave en la T de student, a diferencia del coeficiente R, donde hay que leer tres cosas, acá solamente hay que leer la significación. ¿Este valor es menor o mayor a 0,05? Menor. ¿Hay diferencias significativas? ¿Cuál es la hipótesis? Recuerden que acá la hipótesis de investigación es que si hay diferencias y la hipótesis nula es que no hay. Si el valor es menor a 0,05, entonces estamos diciendo que hay menos de un 5% de error al extrapolar estos datos a la población. Entonces no hay diferencia. Sí hay. Ay, sí hay. Sí hay, porque significa que la probabilidad de error al decir que hay diferencias es muy baja. Por lo tanto, como la probabilidad de error al decir que hay diferencias es baja, probablemente hay diferencias. ¿Sí? Entonces, recuerden, en el caso de la TSQ, en el caso de R, siempre lo que me interesa es que P sea menor a 0,05. ¿Ya? Entonces, es menor a 0,05. Si hay diferencias, eso significa que de esta muestra yo puedo extrapolar que las personas que no han reprobado asignaturas están más satisfechos en términos académicos que los que sí han reprobado. ¿Se entiende? Entonces, esta diferencia es estadísticamente significativa. Cuando nosotros decimos que una diferencia es estadísticamente significativa, es porque se puede generalizar a la población. Ahora, una cosa que no hemos dicho es que esto siempre es necesario cuando tú trabajas con muestras. Si en algún caso ustedes pudiesen acceder a toda la población y recoger los datos de todos los casos de la población, no hay que utilizar estas pruebas de inferencia estadística. Bastaría simplemente con ver los promedios y ver si hay diferencias. Son diferentes, estamos listos, porque ya tengo los datos de toda la población. Esto que estamos haciendo nosotros ahora, de calcular el valor de probabilidad, es porque tenemos que ver si estos datos son generalizables o no a la población, porque trabajamos solamente con una muestra. ¿Se entiende la idea o no? A ver, ¿y podría repetir? Entonces, ¿son generalizables en este caso? Sí. Sí. Siempre que P sea menor a 0,05 es estadísticamente significativo y eso significa que es generalizable. Eso nos pasa acá, ¿ya? Y no nos pasaba acá, entonces acá no se podía generalizar. Y en el caso, voy a tener que devolverme al otro programa porque, y en este caso también había una significación, entonces esta correlación era estadísticamente significativa, por lo tanto se podía generalizar. En la práctica, cuando uno hace un informe estadístico, se termina preocupando solamente por aquello que resultó estadísticamente significativo, porque lo que no resultó, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, que esto no resultó estadísticamente significativo, significa que esta diferencia que encontramos acá probablemente se debe a error muestral. Dicho de otra forma, esta diferencia que encontramos acá le tocó a la muestra que obtuvimos nomás, pero no es algo que nos hable del comportamiento de la población. ¿Sí? Chicos, yo sé que ya hay como dos procedimientos. Yo les sugeriría que vieran los tutoriales. Ya subimos el tutorial de cómo hacer la TD Student y que vieran los boletines. Tenemos un boletín que son como unas 400 palabras de qué es la TD Student y otro boletín de 400 palabras sobre qué son las correlaciones. Son cortitos, léanlos, métanse al programa, exploren el programa y a partir de eso vamos a poder ir entendiendo cómo funciona. Nosotros hemos estado hablando con Marjorie sobre cuál sería la estrategia más adecuada de poder evaluarlos, ¿ya? Y la alternativa que se nos ha ocurrido es asignarles una base de datos con algunas variables y que ustedes se graben haciendo el análisis y luego interpretándolo. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Entonces, la ventaja es que ustedes, si quieren, pueden incluso hacerse un guión
Porque si logran hacer un guión y decir, a ver, tengo que hacer esto primero, esto después, esto después, esto después, si sale esto es significativo, si sale esto no es significativo, y eso lo graban, con eso ya aprendieron. Y para nosotros es suficiente. ¿Ya? Pero nos interesa que cada uno de ustedes lo vaya haciendo el cálculo y vaya haciendo la interpretación. ¿Sí? Les vamos a dar las instrucciones de esto para la próxima sesión, eso sí, cuando alcancemos a ver ANOVA. Porque recuerden lo siguiente, la TestStudent permite comparar 2 grupos solamente. Si tuviera 3 grupos, por ejemplo, si tuviese que comparar alumnos de enfermería, medicina y tecnología médica, ya no me sirve la T. Tengo que usar ANOVA. ¿Ya? ANOVA de un factor se llama. Y algo que es súper importante es que la ANOVA también sirve para comparar 2 grupos. Por eso digo, la TestStudent compara 2 grupos y la ANOVA compara 2 o más. ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda? La grabación, grabar el escritorio. Gracias. Sí, esto lo vamos a dejar grabado y se los vamos a subir a la plataforma, pero ya segmentamos, por lo menos lo que vimos ahora, lo segmentamos en tutoriales más cortitos de unos 6 minutos. Así que por si lo quieren ver, para que les sea más fácil. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna sugerencia del módulo? Que el profe se cambie de computador para que no tenga tantos problemas con la plataforma. ¿Qué opinan de la evaluación que les acaba de comentar el doctor Pérez? Y va a ser simpática. Ya. Va a ser simpática. Ya, súper. Bueno, voy a grabar con cámara normal. Sí. Porque, Bueno, ahí ustedes lo hacen con... Dime. con una cámara ahí mirando lo que está. Los cálculos lo voy a hacer rápido. La interpretación. Pero los cálculos, eso lo tengo listo. Pero lo importante es que ustedes igual puedan irse preparando, o sea, si quieren lo pueden ensayar, ustedes graban su mejor intento, tampoco sientan que esto es una prueba que les va a demandar mucho uso de tecnología, si ustedes quieren pueden hacerlo grabando la pantalla, o sea, pidiéndole al computador que grabe pantalla y van grabando el audio mientras lo van haciendo, o si quieren y les sale más fácil con el teléfono al lado, van grabando lo que van haciendo. A nosotros nos da exactamente lo mismo. Lo importante es que ustedes puedan hacer los cálculos por su cuenta y que vayan aprendiendo a analizar y vayan soltando un poquito la mano, ¿ya? Y si alguno de ustedes tiene algún problema técnico para rendir ese tipo de evaluaciones que nosotros no hayamos anticipado, que también es posible, avísenos a tiempo, mándenos un correíto, ponga un comentario en el foro y así nosotros podemos tomar acciones remediales oportunamente para que todos aprendan y todos puedan ser evaluados, ¿ya? Voy a dejar de grabar ahora.